A lo largo de la historia, el espacio ha sido testigo de hazañas, descubrimientos y desapariciones inexplicables. Pero entre todos los misterios que rodean al cosmos, hay uno que sigue desafiando toda lógica. Un caso tan extraño que ha sido silenciado, minimizado o simplemente ignorado: la desaparición del satélite IMAGE, un objeto diseñado para observar la Tierra desde la alta atmósfera que de pronto se desvaneció. Sin explosión, sin señal de fallo, sin restos. Un satélite desaparecido en el vacío. Pero lo que más inquieta no es su pérdida, sino lo que ocurrió después. Porque hay quienes creen que la NASA no perdió contacto con un satélite cualquiera, sino con algo que había descubierto demasiado. La historia comienza en el año 2000. La NASA lanza al espacio una misión llamada IMAGE, siglas de Imager for Magnetopause to Aurora Global Exploration. En palabras simples, un satélite de observación que iba a revolucionar nuestra comprensión del campo magnético terrestre. IMAGE tenía una tecnología sofisticada que le permitía por primera vez capturar imágenes completas de la magnetosfera, el escudo invisible que protege la Tierra de la radiación solar. Desde su órbita, IMAGE debía enviar datos constantes sobre tormentas solares, auroras boreales e incluso partículas cargadas provenientes del Sol. Durante sus primeros años de operación, IMAGE funcionó a la perfección. Los científicos estaban maravillados. Nunca antes se había logrado una visión tan clara del comportamiento energético entre el Sol y nuestro planeta. Pero entonces, sin previo aviso, el 18 de diciembre de 2005, IMAGE dejó de transmitir. La NASA intentó recuperar la conexión. Enviaron comandos, reajustaron antenas, analizaron si había errores en los sistemas de energía o en la electrónica interna. Nada funcionó. Y lo más desconcertante, no hubo ninguna señal de daño, ni rastro de colisión, ni degradación orbital. IMAGE simplemente desapareció. En enero de 2006, la NASA declaró la misión oficialmente muerta. Se asumió un fallo en la unidad de alimentación eléctrica, posiblemente provocado por un evento de carga electrostática. No hubo ceremonia ni grandes comunicados, solo un breve informe técnico, frío y clínico, como si no se hubiera perdido una de las misiones más avanzadas de su tiempo. Pero esa explicación no convenció a todos. Durante años, el caso de IMAGE quedó enterrado. Solo algunos entusiastas del espacio, foros conspirativos y observadores independientes seguían preguntándose: ¿cómo puede desaparecer un satélite sin dejar rastro? Algunos comenzaron a indagar más profundo, y fue entonces cuando surgieron las primeras grietas en la versión oficial. Primero, estaba el tipo de datos que IMAGE recopilaba. No eran solo imágenes de auroras boreales. IMAGE captaba patrones de energía, alteraciones magnéticas, distorsiones de campo que algunos teóricos creen podrían ser signos de algo más. En años recientes, ha crecido la sospecha entre astrofísicos alternativos de que ciertas anomalías espaciales, como perturbaciones sin fuente visible o sombras inexplicables en zonas sin materia, podrían ser provocadas por tecnologías no humanas. ¿Y si IMAGE captó algo así? Segundo, hay un detalle que pocos mencionan. Días antes de la desaparición de IMAGE, hubo una tormenta solar particularmente intensa. Se trató de una eyección de masa coronal que alteró el campo magnético terrestre. Pero también se registraron anomalías en otras órbitas. Algunos satélites comerciales reportaron interferencias breves. Lo inusual es que IMAGE no mostró fallas inmediatas. Su desconexión fue abrupta y total. La teoría más provocadora surgió de forma anónima en 2007, cuando un supuesto excontratista de la NASA publicó en un foro cerrado una declaración inquietante. IMAGE habría detectado un objeto metálico en forma de ángulo recto sobre el polo sur magnético. El objeto aparecía brevemente en varias secuencias antes de desaparecer por completo. La fuente afirmaba que los ingenieros discutieron la posibilidad de una estructura artificial no terrestre. 3 días después de que esa anomalía fuera marcada para análisis,
Image dejó de responder. No hay forma de comprobar esa historia. No hay pruebas, solo una coincidencia y un silencio ensordecedor. Durante más de una década, el misterio quedó congelado en la historia de la exploración espacial. Hasta que en 2018, 13 años después de su desaparición, algo increíble ocurrió. Un astrónomo aficionado, utilizando un telescopio de radio en Canadá, detectó una señal inusual en una órbita polar alta. Al comparar frecuencias y trayectorias, notó que coincidía exactamente con la órbita que había tenido Image. Alertó a la NASA y tras verificar con varios observatorios, se confirmó lo impensable. Image estaba vivo. El satélite había estado ahí todo el tiempo, orbitando silenciosamente, sin emitir señales, sin responder, como si hubiera estado en pausa. La noticia provocó un revuelo moderado en los medios. La NASA admitió que efectivamente se trataba de Image, que por alguna razón desconocida su sistema de comunicaciones se había reiniciado, había vuelto por sí solo. Sin intervención humana, sin comandos enviados. Algunos lo celebraron como un golpe de suerte, otros como una señal de que nunca se había ido realmente, solo había dejado de escucharnos. La NASA intentó reconectar completamente con el satélite. Lograron recuperar algunos datos, pero el hardware estaba ya muy deteriorado. No pudieron restablecer el control total y tras algunos intentos abandonaron la operación. Image quedó nuevamente en silencio. Pero ahora, con un nuevo velo de misterio, ¿qué pasó durante esos 13 años? ¿Quién o qué apagó a Image y por qué volvió? Las teorías más osadas apuntan a una intervención externa, no humana. Algunos creen que Image pudo haber registrado tecnología extraterrestre y que fue silenciado a propósito. Otros van más allá. Aseguran que su desaparición fue producto de un encuentro directo y que su regreso fue una advertencia. El hecho de que ningún otro satélite haya tenido un comportamiento similar solo alimenta el fuego. Pero hay más. Algunos registros de telemetría muestran cambios mínimos en la trayectoria de Image, como si hubiera sido manipulado levemente por fuerzas externas. No lo suficiente para salirse de órbita, pero sí para alterar su sincronización. Estos detalles no figuran en los comunicados oficiales. Fueron descubiertos por investigadores independientes tras revisar datos públicos de rastreo orbital. Y aún queda la pregunta más escalofriante: ¿por qué la NASA fue tan rápida en declarar muerta a la misión en 2006? ¿Por qué no la buscaron más activamente? ¿Por qué ocultaron su detección durante varios días en 2018 antes de anunciarlo al público? Hay quien sugiere que la agencia sabía más de lo que dijo y que Image estuvo todo el tiempo fuera de alcance, no por un fallo, sino por otra razón. Lo cierto es que, en el vacío del espacio, hay cosas que no entendemos, instrumentos que fallan sin motivo, objetos que aparecen y desaparecen, señales que no tienen explicación. Y entre todo ese caos, Image representa algo más que un satélite perdido. Es el símbolo de que aún estamos explorando un territorio lleno de secretos, donde la verdad puede ser tan silenciosa como el eco en el espacio profundo. Hoy, Image sigue orbitando la Tierra, como un testigo mudo de lo que vio o de lo que encontró. Tal vez fue solo una falla técnica, tal vez. Pero si realmente fue un encuentro, o si la NASA encubrió un contacto con lo desconocido, entonces el satélite no falló, fue silenciado, por seguridad o por miedo. Después de todo, no se necesita una nave gigante para hacer contacto. A veces basta con mirar y que algo te devuelva la mirada. Y cuando eso ocurre, quizá lo más prudente es cortar la comunicación, fingir que nada pasó y esperar a que el satélite regrese o no. Porque en el espacio, a veces, lo que no vemos es lo que más nos observa. Y en el caso de Image, tal vez el misterio no sea cómo desapareció, sino por qué lo dejaron volver. Si el video les ha gustado, les invitamos a que le den like al video y se suscriban para ver más videos así, comenten cualquiera en que sea el siguiente documental.